Hemos presenciado de manera satisfactoria la participación de los niños en las clases que tuvieron durante la semana. El lema que se le dio a esta escuela bíblica es un mundo, ¿cómo? Un mundo en miniatura. ¿La historia de quién? De Moisés. Muy bien, quiero compartirles a ustedes acerca de Moisés. Hemos leído, los niños han aprendido, pero Dios quiere que sepamos qué hay detrás de Moisés. Moisés, como muchos de nosotros, fue parte de una familia y vivió en un tiempo muy difícil. Hemos leído el inicio de cómo inicia la vida de Moisés y a qué familia pertenece. Es tan importante la vida de Moisés que en el siglo XXI hablamos de él y de cómo fue él formado, educado y cómo Dios bendijo su vida. Déjeme decirle algo a todos los presentes. Sin importar la edad que usted tiene, delante de Dios somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Repito esto. Más allá de que usted sea parte de una familia, que sea esposo, de que sea esposa, que sea cristiano, que no sea cristiana, delante de Dios los seres humanos somos eternos. Vamos a vivir por siempre. Y solo estamos en esta tierra por un tiempo breve. Y dentro de ese tiempo breve, Dios nos permite desarrollar ciertas etapas. Algunos forman familia, otros no. Pero lo cierto es de que estamos de paso. Y Dios quiere que tengamos conscientes eso esta mañana. Estamos de paso. Y solamente Dios nos concede la bendición de vivir un tiempo para realizar ciertas actividades. Ser padre es una bendición. Repito, ser padre es una bendición, pero también una responsabilidad. Hay una frase que conocemos en el lenguaje cristiano y la palabra es ebenecer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero la pregunta que surge es, después de esa frase, ¿qué sigue? Si reconocemos que hasta aquí Dios nos ha ayudado, que así es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue a partir de hoy? Bueno, es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Moisés, dice la Biblia, que dio a luz y vino de una familia de la tribu de Leví. Esta familia vivía en el pueblo o en la nación de Egipto. Un pueblo diferente a los israelitas. Conocemos la historia que después de 430 años que vivió Israel ahí, comienzan a haber problemas. Y entonces Dios comienza con un plan soberano y que levantaría un hombre para que a su pueblo lo dirigiera y se fuera hacia la tierra prometida. Y ese hombre sería Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés nace, había un edicto por parte del faraón que todos los niños varones judíos serían asesinados. No quería más niños. Y esto nos enseña algo, padres, hermanos. Nunca habrá un tiempo propicio para educar y criar hijos. En el siglo XXI en el cual vivimos nosotros el día de hoy, es un tiempo difícil para la educación de los hijos. Usted tuvo la bendición de ver una escena de niños aquí formados, diciendo algunos textos, cantando algunos cantos, pero si Dios permite, en 15, 20 años serán hombres y mujeres que formarán parte de esta sociedad. La pregunta es, ¿qué debe de hacer usted para que esos niños al crecer se conviertan en hombres y mujeres de bien? Estamos impactados por lo que vemos. Una sociedad en la cual hay incremento de violencia, de corrupción inmoral. Nos estremece aquí en la comunidad cómo presenciamos escenas que nunca antes habíamos visto. Y esta mañana usted está aquí porque Dios lo trajo con un propósito para recordarle que usted es responsable de fomentar y educar y preparar a sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien. Y sobre todo, que tengan un entendimiento de lo que es la eternidad. Estos niños van a crecer muy pronto. Para algunos de ustedes quizás ya están en la etapa de la adolescencia y le costará a usted poder mediar con su hijo.
Es por ello que Dios establece que los padres son responsables de formar principios y valores, pero deben de tomar en cuenta la enseñanza de un Dios eterno. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dice el versículo 3 del capítulo 2 del Éxodo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Los padres de Moisés, siendo Moisés un bebé, al verse ellos amedrentados por el edicto de que su hijo moriría, ellos tomaron una decisión y fue salvaguardar la vida de Moisés. Seguramente para los padres no fue fácil tomar la decisión de poner a su bebé sobre un canasto y ponerlo en el río. Es muy difícil que un padre o una madre haga eso por preservar la vida de su hijo. Pero la madre de Moisés lo hizo. A veces hacemos cosas que la gente no entiende por procurar lo mejor para nuestros hijos. Dios tenía un plan con Moisés, como Dios tiene un plan para ti, como Dios tiene un plan para tus hijos. Pero está en Dios, está en su palabra, que confiemos. Y dice la Biblia que después de que los padres de Moisés colocaron a su hijo en ese lugar, algo sucedió. La hermana del faraón casualmente bajó al río a bañarse, dice el texto, pero cuando vio aquella canasta, ella mandó a una de sus criadas para ver qué había y se encontraron que había un niño. Déjeme decirle esta mañana que no hay accidentes ni coincidencias en Dios. Todo tiene un propósito. Repito, en Dios no hay accidentes ni coincidencias, todo tiene un propósito. Y el hecho de que su hijo o su hija haya estado en esta escuela bíblica no es un accidente, es un propósito de Dios para usted como padre, como madre y para sus hijos también. No es un accidente que usted esté esta mañana en este lugar. No fue un accidente que sus hijos estuvieran aquí participando de una escuela, para algunos quizás la primera vez de escuchar acerca de Dios. Dice la Biblia entonces que esta mujer, al ver la escena, manda y se da cuenta que en ella había un niño, y toma la decisión de rescatarlo y comenzarlo a criar. Y mire lo que es Dios, que tiene control de la vida del hombre. Dice la historia que al darse cuenta que el niño necesitaría a alguien que lo cuidara, ella solicita que buscaran a una persona para que cuidaran a ese niño. ¿Y sabe quién fue quien cuidó a Moisés? Su misma madre. Su misma madre fue la que humanamente, pues se pudiera decir, casualmente, accidentalmente, cuidaría de su mismo hijo que colocó en esa ribera. Y entonces la hermana del faraón manda a traer a esta mujer, que sería la misma madre que la cuidaría por 6 años. Y después de 6 años lo traería a la casa de la hermana del faraón. Esta madre que nos habla la Biblia nos dice que los padres, por cierto, de Moisés, Amram y Jocabed, eran los nombres de los padres. Después de 6 años, ellos tendrían que traer al hijo para dejárselo de por vida a la hermana del faraón. 6 años. Déjeme decirle algo a todos los presentes que son padres de familia. Los hijos son prestados. Los hijos no son tuyos. Tú no eres dueño de ellos. Dios te los presta por un tiempo, para que los prepares, para que los eduques y los formes, y posteriormente esos hijos van a crecer y harán propias sus vidas. Esta mujer, al ser consciente, Jocabed, al ser consciente que tendría a su hijo por 6 años, aprovechó ese tiempo para educar, infundir principios y valores de tal forma que nunca se olvidara ese niño de quién era su pueblo, de quién era su Dios y de quién era su madre. A veces perdemos de vista esto hoy como sociedad y dejamos de aprovechar el tiempo que tenemos con los hijos
pensando que estarán toda la vida con nosotros, y en lugar de aprovechar el tiempo, hemos delegado a terceros la educación y el cuidado de nuestros hijos. Yo le hago una pregunta a usted que trajo a sus hijos el día de hoy. ¿Qué seguirá para su hijo a partir de mañana, lunes? ¿Ha planteado usted en su vida qué seguirá con su hijo en cuanto al tema de las cosas de Dios o del tema espiritual? ¿O lo dejará simplemente en pausa para ver qué sigue? Déjeme decirle algo de parte de Dios. El día que usted parta de esta tierra, porque algún día vamos a partir todos de esta tierra, vamos a morir, ¿sabe qué es lo que le va a preguntar a Dios a usted cuando usted esté frente a Él? Lo primero que Dios le va a preguntar a usted es ¿qué hizo con los hijos que le dio? No le va a preguntar a qué se dedicaba, cuál era su negocio, cuántas casas tenía, cuánto terreno tenía. Lo primero que Dios va a preguntarle a usted es ¿qué hiciste con los hijos que te di? Es la primera pregunta que vamos a contestar el día que estemos delante de Dios. Es por ello, amigos y hermanos, que en esta mañana Dios quiere que aprendamos acerca de la vida de Moisés. No fue fácil en el tiempo de los padres de Jocabed y Amram criar a sus hijos. Hoy no es fácil. Sin embargo, Dios sigue levantando su voz, que es a través de la enseñanza de la Biblia, de la palabra, como podremos entonces nosotros educar y criar hijos que tengan temor a Dios y que honren a sus padres y a sus madres en esta tierra. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes y aprovechar el tiempo que Dios nos concede para criar y educar, y sobre todo hacer el esfuerzo y sacrificio para que los hijos estén cerca escuchando acerca de Dios. Dice la Biblia que con el paso del tiempo, y voy a pedirle que busque conmigo en Hebreos capítulo 11 versículo 23 un pasaje de la Biblia. Ya dijimos que a Moisés lo crió su madre hasta los 6 años y después lo regresó para que viviera en el palacio del faraón. 6 años. Hebreos capítulo 11 versículo 23. Dice la Biblia: por la fe, cuando nació Moisés fue escondido por sus padres, ¿por cuánto tiempo? Por 3 meses. Por la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar en las promesas de Dios. Eso es fe. Los padres Amram y Jocabed confiaron, creyeron en las promesas que Dios había establecido y decidieron obedecer y creer a lo que Dios decía. Escondieron a su hijo, dice, por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Profundo. Moisés creció en el palacio del Faraón, como todo un egipcio. Estudió en las mejores escuelas egipcias de su tiempo. Habló egipcio. Un hombre intelectual muy capaz, formado en principios y valores egipcios. Pero cuando él creció, él dijo: yo no pertenezco a los egipcios, yo pertenezco al pueblo de Dios. Eso se llama convicciones. Eso se llama convicción. La madre de Moisés le enseñó una educación, unos principios y valores que no importó el paso del tiempo, Moisés seguía teniendo la convicción de ser un israelita, un hijo de Dios que honraba a su Dios sin importar dónde se encontraba. Hoy necesitamos niños que tengan convicciones de principios y valores formados en casa, hermanos. Hoy Dios levanta su voz para hablarnos en este lugar. Necesitamos formar hombres y mujeres con convicciones firmes que honren el nombre de Dios. Dice la Biblia que Moisés, ya grande, no rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No tuvo miedo. Hoy necesitamos hombres que crezcan, estos jóvenes que hoy vemos el día de hoy, que cuando son hombres y mujeres no tengan temor de decir: yo soy cristiano. Soy un hombre que tiene temor del Creador, y no importa dónde estés o con quién estés, tú honres a Dios. Es complicado el día de hoy, es difícil,
pero no imposible si Dios está con nosotros. No importa dónde tú trabajes o con quién trabajes, si tú eres cristiano y puedes decir: yo tengo principios de honestidad, integridad, fidelidad, etc. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés, en su formación, teniendo a sus manos vivir en el palacio del rey, él decidió una vida de sacrificio con el fin de honrar a Dios. Y dice la Biblia: en lugar de gozar en los deleites del pecado. El pecado está a la orden del día, pero tú decides si tú honras a Dios con una vida de integridad. Dice el 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, dice la Biblia, que tuvo mayor aprecio por las cosas espirituales que por las cosas materiales de esta tierra, porque él puso su mirada en la eternidad. Yo le dije al inicio que delante de Dios somos almas eternas. Allí no hay sexo. Somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Y es aquí y ahora donde nosotros decidimos qué hacer con esa eternidad. Es muy difícil el día de hoy el darle prioridad a las cosas espirituales que a las terrenales. Pero déjeme decirle que es mejor preparar una vida espiritual aquí en la tierra y gozar por la eternidad con el Señor. La vida es corta. Yo veía a estos niños y me acordé de mi niñez. Yo tuve la bendición también de ser parte de una escuela bíblica. Y muy rápido hice un recuento en mi vida. ¿Y sabe qué? Ha pasado muy rápido, como también pasará la vida de cada uno de nosotros, porque la vida es muy rápida. Concluyo con lo siguiente. Por la fe, dice el texto 27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al imposible. La historia de Moisés es recordada. Estos niños hoy se llevan en sus corazones acerca de un hombre que se llamó Moisés, que Dios lo guardó y que Dios lo cuidó. La Biblia dice que no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenemos que sostenernos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. El mejor lugar para todos está en Dios. Busquemos a Dios. Y no se le olvide esto: nada es accidente. Todo requiere trabajo y sacrificio. Educar un hijo y criarlo en las cosas de Dios requiere constancia, perseverancia. Y yo le exhorto en el nombre de Dios: haga su mayor esfuerzo para que su hijo esté cerca, escuchando acerca de Dios. Mañana ese niño o esa niña, al crecer, le va a agradecer de estar en un lugar donde se hable de las cosas de Dios.